Bien, el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 de San Juan. Este libro de la Biblia, como su nombre lo dice, fue escrito por Juan, quien fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús junto a su hermano Jacobo. Juan llegó a tener una relación tan estrecha con Dios que Dios lo menciona aquí como uno de los discípulos que Jesús amaba. Desde esa posición, desde esta descripción tan hermosa, es que Juan escribe su evangelio con la finalidad de que los lectores, nosotros, lleguemos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en esto podamos tener vida eterna. Entonces, a la luz de estos propósitos con los cuales Juan escribió su libro, es que debemos leer este cuarto evangelio, donde veremos en los primeros 12 capítulos, que hoy ya vamos por el quinto, las evidencias de que Jesús es Dios. Oremos. Amante Padre, Señor Jesús, en este momento nos encomendamos ante ti para que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros, que tú, Señor, sea el que traigas las palabras adecuadas para compartir en la lectura de este capítulo, en el estudio del mismo. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento para que tú, Señor Jesús, puedas hablar a nuestros corazones y que nosotros podamos estar abiertos a escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a leer el capítulo 5, como ya les mencioné, que se titula Iniciando el paralítico de Betesda. Betesda significa casa de misericordia o casa de derramamiento. Vamos a ver si descubrimos aquí por qué. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. De estos versículos, eh, a mí cuando estaba leyéndolo, me llamó mucho la atención que este estanque estaba lleno, rodeado de personas necesitadas, de personas enfermas. Eran muchas personas en condiciones de necesitar ayuda, pero no todos estaban en igualdad de condición, porque algunos tenían ayuda para entrar al estanque y otros no, como este paralítico, que fue muy específico. Algunos tenían más años que otros en la condición de enfermedad, porque si aquí en la Biblia se especifica la cantidad de tiempo que este señor tenía enfermo, era porque otros pues
Tenían quizás más, pero yo me atrevo a decir que quizás menos. Y la enfermedad de unos no le impedía llegar al estanque, como a otros, en este caso como al paralítico. También podemos ver aquí que el paralítico estaba en una condición tétrica porque él no tenía a nadie que lo llevara, ni un amigo, como hemos visto en otros milagros, ni un familiar. Él estaba solo. Al igual que todos esos enfermos, nosotros no estamos en igualdad de condición en cada aspecto de nuestras vidas, en las situaciones o en los problemas que nosotros podamos llegar a enfrentar. Pero, aunque no estamos en igualdad de condición, tenemos algo que sí es igual para todos, que es la misericordia de Dios. Al igual que para el paralítico, Dios a nosotros nos pregunta si queremos ser sanos, si queremos recibir la ayuda que Él nos ofrece. Pero para nosotros poder recibir esa ayuda, tenemos que, obviamente, estar como se presentó el paralítico. El Señor le hizo la pregunta con la única finalidad de que el paralítico pudiera manifestar su fe. Y es lo mismo que el Señor espera de nosotros. Aunque Él sabe la necesidad que tenemos, Él quiere escucharnos. Por eso se hace eh, la pregunta. El paralítico pudo pensar, ¿cómo que si quiero ser sano? Pero ¿y esta pregunta? ¿O cómo me pregunta algo tan obvio? Nosotros también podemos pensar que Dios conoce mi condición y mi necesidad, pero el Señor necesita la manifestación de nuestra fe. Y la manifestación de nuestra fe se da en palabra y en acción. La fe de paralítico estuvo a la altura de la circunstancia. Podemos ver aquí en estos capítulos también, estos versículos también, que Dios eligió al más necesitado, al menos fuerte o al menos capaz, y eligió el peor de los casos. Vamos a ver cómo, qué nos dice Dios en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El Señor demostró que sus dones son igualmente para todos los que están en condición de recibirlo, porque aquí en el estanque llegaban solamente los más fuertes o los que tenían ayuda o los que tenían mayor posibilidad. Pero el Señor, al escoger a este paralítico, demostró que su bendición llega a todo aquel que esté en condición de recibirla. Jesús demostró que podemos contar con su bendición y con su misericordia en cualquier momento, no periódicamente, que era como sucedía aquí en el lago en el lago de Bethesda. Ahora vamos a ver los versículos del 10 al 18 del capítulo 5 de San Juan. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es que te dijo, toma tu lecho y anda? Y, y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que era él que le había sanado. Y para esta causa, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y por esta razón, aún más, como dice aquí el texto bíblico, los judíos querían matar al Señor Jesús. Entonces, este es un milagro especial porque es el primero de los 7 milagros que se registran que fueran realizados por Dios en sábado. Por primera vez Jesús desafió abiertamente los reglamentos sabáticos impuestos por los rabinos. Esto lo podemos encontrar en el comentario bíblico adventista. Entonces, podemos ver que los judíos no les importó que el hombre haya sido curado, eso no era lo que a ellos les importaba, sino que estaba llevando una carga en sábado, estaba llevando su lecho. Ellos habían desvinculado tanto el mandamiento, desvirtuado, perdón, tanto el mandamiento establecido con tantas leyes y tantas cosas que ellos les habían puesto, que lo convirtieron el sábado en una carga en vez de una delicia. El paralítico, eh, me llamó la atención que cuando ellos le preguntaron, el paralítico no, no se justificó, no justificó su acción de por qué él andaba con su lecho encima, porque tenía que justificar su acción frente a las leyes que ya los judíos habían impuesto, porque si no eso le podía incurrir a él en algún tipo de castigo. Más, sin embargo, lo que hizo fue que recurrió a la autoridad que Jesús le había mostrado que poseía. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 5, versículo 19. Hechos capítulo 5, versículo 29, perdón, nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí el paralítico pone esta, este versículo en acción en su vida y en su forma de responderle a los judíos. Los judíos, al preguntarle: ¿quién te dijo toma tu lecho y anda?, no lo hacían para honrar a Dios, para ver quién fue ese gran hombre que ayudó a ese señor a recuperar su habilidad de caminar. No, no lo hacían para eso, sino lo hacían para buscar una prueba directa por lo cual pudieran demostrar que Jesús era un transgresor de las reglas que ellos le habían impuesto al sábado. El propósito de Jesús al realizar este milagro, dice en el comentario bíblico adventista, que no era causar un debate con los judíos, sino demostrarle a ellos y demostrarnos a nosotros la verdadera naturaleza de la observancia del sábado mediante un acto llamativo, mediante un acto grande y notorio. También Jesús buscaba poner de manifiesto la falsedad de las restricciones con las que los fariseos querían acusarlo. Si vamos a Lucas capítulo 14, versículo 5, veremos cómo Jesús lo ejemplifica. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 5, que dice: y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros,
Si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Jesús también aprovechó que para hacer este milagro, que Jerusalén estaba llena de personas por la fiesta que iba a haber para que todo el mundo entonces pudiera ver este milagro y los que estaban más cerca que lo vieron primero pues pudieran ir transmitiendo, llevando el mensaje de boca en boca. En estos versículos, Jesús nos dice que halló al hombre que había sanado, no el hombre a Dios. Dios lo halló a él en el templo, lo que nos dice que Jesús pues lo estaba buscando. En el comentario bíblico adventista explica que Jesús lo buscó porque aún el impacto espiritual de la curación no había influido sobre el hombre y que aunque el propósito principal de este milagro fuera dejar evidencia a los judíos de sus tradiciones insensatas, Jesús no descuida la salvación de ese hombre. Cuando Jesús le dice, has sido sanado, no peques más, lo que hace es llevar la atención del paralítico desde su bienestar físico a la necesidad que tiene de ser limpio espiritualmente. Aquí Jesús muestra la íntima relación entre la curación física y la limpieza espiritual o el perdón de los pecados y le pide que viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando Jesús le dice, para que no te venga una cosa peor, no le está indicando que su enfermedad procedía como un castigo infligido por su pecado. Claro que no. Debemos tener presente que el autor del pecado es Satanás. Es el autor de todos los resultados, no Dios. El sufrimiento tal como lo vemos en el libro de Job es infligido por Satanás y no necesariamente porque la persona tenga una vida de pecado. Pero Dios predomina sobre él, sobre Satanás, con su misericordia. Cuando el hombre avisa a los judíos, el paralítico, de que quién lo sanó, de que ya vio a quién lo sanó, que descubrió quién era, deseaba divulgar el conocimiento de aquel que lo había sanado. Pero esto dio pie, lamentablemente, a que los judíos empezaran a perseguir a Jesús con intención de matarlo. Pero Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús les dio a entender que hay un trabajo legítimo que se puede hacer el sábado, como es sanar, salvar, predicar, enseñar, ayudar. Aún estos, eh, aún procurando matar a Jesús, andaban procurando matar a Jesús porque entendían que Jesús estaba quebrantando el sábado y haciéndose igual a Dios, o sea, estaría blasfemando. Vamos ahora a leer el capítulo 10, los versículos 19 al 29. Dice, aquí nos habla de la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren
a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús, en estas palabras, nos dice aquí que Jesús le deja entender a los judíos que su Padre delegó en él toda autoridad, que Jesús aquí les dice que nada de lo que ellos están poniendo como ilícito es ilícito, porque su Padre Dios lo envió y que fue su Padre que le enseñó a actuar y a comportarse, a tener la misericordia que está teniendo con todo el mundo, indistintamente del día que fuere. Aquí Jesús llama la atención de que para honrar al Padre, primero debemos honrar al Hijo. Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 7. Vamos a ver. Nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús quería hacer entender a las personas que él representaba a su Padre aquí en ese momento y que él tenía toda la autoridad conferida por su Padre para actuar como él lo estaba haciendo. Jesús aquí resalta varias promesas importantes en estos versículos, como el de la resurrección y la recuperación de la vida. Jesús nos dejó esperanza a través de estas palabras, donde nos dice que a los que creen en Él, aparte de oír, debemos creer y que tendremos vida eterna y pasaremos de muerte a vida. Aquí Jesús afirma que todos resucitarán, no algunos, como tenía mucha confusión en ese momento los judíos, sino que todos resucitarán. Los justos resucitarán para vida eterna y los pecadores para condenación. Dios le dio a su Hijo el poder de juzgar y Él lo deja aquí muy claro. Pero algo que me llamó mucho la atención es algo que dice en el comentario bíblico adventista, que nos dice que oír no tiene valor si nosotros no creemos. O sea, yo puedo pasarme mucho tiempo oyendo la palabra de Dios, pero si no creo, si no desarrollo la fe, el oír no tiene ningún valor. Entonces, Jesús aquí también resalta la sumisión al Padre mediante su palabra.
y tiene como misión, mediante estas palabras, que el hombre ponga su confianza en Dios, que deposite totalmente su confianza en Dios, pero resaltando que Él como hijo tiene toda la autoridad de hacer milagros, de ayudar a las personas, porque Dios le ha conferido su autoridad a Él como su hijo. Ahora vamos a leer los versículos del 30 al 47. Nos dice: testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En estos versículos, Jesús aquí quiere demostrar la autoridad que él tiene a través de los diferentes testigos que él plantea. Aquí Jesús señala algo muy importante, y es que él nada lo hace por sí mismo. Nuevamente, él quiere hacerle ver con estas palabras a los judíos que no es él, que es su padre el que le ha conferido la autoridad, el que le ha dotado para él hacer las cosas que él ha estado haciendo. Por lo que desea, o sea, él no hace las cosas por lo que él desea, por su voluntad, por hacer sus propios pasos, sino por la voluntad de su Padre. Él nos muestra aquí que depende completamente de su Padre. Vamos a ver cómo él nos los dice en Juan capítulo 14, versículos 10 y 11. Nos dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor Jesús adecuaba su mensaje al modo de pensar de los oyentes, de las personas que lo escuchaban en ese momento. Jesús sabe que lo que Él dice es verdad, porque Él es un ser divino que procede de Dios y que no puede mentir, o sea, naturalmente habla verdad, aunque sus oyentes entendían que eso era falso, o sea, en esa época y ahora uno dice, bueno, uno no se puede echar bombo uno mismo, uno tiene que dejar que el otro sea el que hable, el que vea los cambios que el Señor ha hecho en uno y que vea los pasos que Dios me está haciendo a mí dar. Pero Jesús, que era el Hijo de Dios, pues no necesitaba que fuera necesariamente así, pero él lo hacía porque sabía que en esa época se especificaba de que nadie podía pues jactarse de sus propias acciones. Jesús, reconociendo que su propia autoridad no era aceptada por la ceguera espiritual que tenían los judíos en ese momento, él recurrió a 4 testigos, a presentar 4 testigos de lo que él estaba diciendo. El primero era Juan, pero aquí el Señor no quería dejar de resaltar que Jesús, como hijo de Dios, no dependía de un testimonio humano, pero Jesús recordó que esta testificación de Juan sabía el que muchos, como muchos creían en Juan, podía por medio de este testimonio animar a algunos para salvación. Por eso el Señor menciona el testimonio de Juan como evidencia de, de la autoridad que él tiene, como evidencia de sus obras y de que Dios lo envió. El segundo testimonio es el testimonio de los milagros. Aquí nadie podía negarlo porque todos lo habían visto. Todos habían visto los milagros que el Señor había venido haciendo, habían visto el comportamiento, habían visto su manera de conducirse. Aquí Dios engloba todo su ministerio como testimonio. Jesús presenta aquí como evidencia y testimonio su ministerio en favor de los hombres, su vida, su, sus enseñanzas, sus actos, los cuales los judíos presenciaron y no podía esto ser sustituido por alguna declaración humana. El tercer testimonio es el testimonio del Padre. Aquí se evidencia en la voz de Dios cuando habla el corazón del humano. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muchos, eh, muchos habían oído el testimonio de Juan, habían visto las obras de Jesús, pero no conocían el testimonio del Padre. Pero solo pueden captar el testimonio del Padre después de que la fe ha comenzado a crecer en el corazón. Antes de que yo empiece a desarrollar la fe en mi vida, yo no voy a conocer plenamente el testimonio del Padre sobre su Hijo. Solo mediante la fe podemos oír y ver al Padre, y su palabra puede así morar en nosotros
y llevarnos a la certeza de su testimonio. El cuarto testimonio es el testimonio de las Escrituras, especialmente de lo escrito por Moisés, a quienes los judíos conocían como su autoridad preeminente. Dios aquí hace una afirmación a los judíos, recordándoles que la creencia que ellos tenían de que conocer la ley garantizaba la vida eterna y que esas escrituras que ellos eh, también como respaldados entendían que se sentían con ella, también aquí ellos encontraban testimonio de Cristo. No es que porque ya ellos sabían de la palabra ya eran salvos. También aquí Dios con eso trató de hacerles ver, bueno, si esto es lo que ustedes entienden, ahí mismo es que ustedes también van a encontrar testimonio de todo lo que yo les he venido enseñando y les he venido hablando. Si los judíos habían escudriñado con los ojos de la fe las escrituras, hubieran reconocido al Mesías que estaba entre ellos. En el versículo 40 llamó mucho mi atención la explicación que da el comentario bíblico adventista, que nos dice que aunque los judíos fueron repetidas veces a Jesús para oírle, y hacerle preguntas, no lo hicieron con fe ni comprometiéndose, ni comprendiendo la necesidad que tenían del poder de Dios. Porque si habían ido con, con esa, con esa parte clara de que necesitaban al Señor, ellos habían descubierto a quien tenían a su lado. Pero no, lo único que ellos querían era que lo que ellos habían impuesto por ley, por encima de lo ya establecido por Dios, que se cumpliera. Y como no se estaba cumpliendo, estaban ciegos totalmente y por eso no podían ver eh, la obra de Dios. Entonces, la obra de Jesús no era que los dirigentes judíos lo reconocieran como el Mesías, más bien era vencer el reino del mal en esta tierra. Entonces, para finalizar, eh, estos versículos, estos textos nos llaman a la atención para que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de la creencia que podamos tener de la palabra, de la vida de Jesús, es que nosotros entonces realmente vamos a poder llegar a tener una fe, una certeza del, de lo que el Padre habla de su Hijo. Tenemos que tener presente que Jesús, Dios le dio toda la autoridad para hacer igual que Él en esta tierra y que para nosotros poder realmente creer en cada uno de los testigos de Jesús, primero, aparte de oír, tenemos que creer y tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para que cada una de las cosas que nosotros podamos ir viendo en nuestras vidas puedan irse instaurando en nuestra mente y puedan hacer que nuestra fe crezca. Oremos. Amante Padre, Señor Jesús, te damos gracias porque tú, Señor, a través de tu palabra nos demuestras la autoridad que tú has conferido a tu Hijo. Nos demuestras, Señor, que tú no vas a lo más encumbrado para hacer las obras que tú quieres hacer en este mundo, que tú vas, Señor, a lo más débil, al más necesitado, y ahí es donde a ti te place ayudar y a donde a ti te place llevar el bienestar. Ayúdanos, Señor, a no poner distinción, a tener como evidencia esa forma de tu actuar para nosotros también actuar conforme a tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos como tu Hijo Jesús
a nosotros poder entender que nada lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que todo viene dado por ti a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que tú has puesto en tu Hijo todo el poder, has puesto en el Espíritu Santo a nuestra disposición para nosotros poder llegar a actuar conforme a tu santa y bendita voluntad. Sigue bendiciéndonos y síguenos llenándonos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.